tal amigos? Bienvenidos a este video tutorial sobre urografía excretora endovenosa. Este video es la primera parte de dos que vamos a realizar, y en esta primera parte vamos a ver de forma muy general, vamos a hacer una descripción de cómo se realiza este examen. La urografía excretora endovenosa es un procedimiento radiológico, imagenológico, que se realiza aprovechando el tránsito normal del medio de contraste a través del sistema urinario, es decir, primero la captación en los riñones, la posterior eliminación o excreción, el llenado de vejiga y finalmente la micción, es decir, la evacuación a través de la uretra del contenido vesical. Desde el punto de vista técnico, que es el que nos interesa a nosotros, vamos a resaltar la importancia que tiene el obtener unas buenas imágenes que serán presentadas posteriormente al médico radiólogo, que como todos sabemos es quien interpreta las placas y quien da el diagnóstico final de la urografía excretora. Es importante pues que nosotros obtengamos las mejores imágenes posibles para que el médico tenga los suficientes elementos visuales de poder acertar en el diagnóstico. Inclusive en aquellos casos en donde la urografía no es normal, debemos de nosotros realizar acciones específicas tendientes a clarificarle o a facilitarle mejor al médico radiólogo su diagnóstico. En la segunda parte estaremos brindando a ustedes unos tips bien interesantes que le ayudarán a llevar a feliz término este examen urográfico, sobre todo en aquellos casos en donde la urografía no es normal, principalmente en los procesos obstructivos, en donde nosotros debemos realizar algunas acciones específicas a fin de facilitarle o clarificarle al médico radiólogo mediante las imágenes su diagnóstico. Para el presente video estaremos utilizando un protocolo que podríamos llamar estándar. Es posible que exista una diferencia mínima entre un consultorio y otro. El protocolo que vamos a utilizar es el protocolo de la placa de 1 minuto, la placa de 5 minutos, la de 10 y posteriormente la de 15 minutos. Como condiciones previas a este examen, tenemos que decir que se deben de realizar dos acciones bien importantes. La primera es realizar una pequeña anamnesis al paciente para preguntarle sus posibles reacciones alérgicas a los medios de contraste, a algún medicamento o a algún alimento. Es bien importante este detalle a fin de tomar las medidas necesarias para la realización del examen. No significa que no se pueda hacer, pero se debe realizar bajo ciertas medidas muy drásticas, si se quiere, en la medida que el paciente sea más o menos alérgico a los medios de contraste. Vamos a empezar a describir cómo se realiza el examen. Este examen comienza con la realización de la placa previa. ¿Para qué la placa previa? La placa previa es una radiografía inicial que se toma con el fin de valorar, primero, como ya se dijo, la preparación del paciente. Eso es un dato que nos sirve a nosotros y además a nosotros también nos sirve para ajustar los valores que se utilizarán durante todo el procedimiento y para ajustar también o reposicionar el paciente si fuere necesario. Al radiólogo esta placa le sirve para darle una visión general del abdomen del paciente y para visualizar imágenes que posiblemente mediante la inyección del medio de contraste van a quedar tapadas o enmascaradas o camufladas. Posteriormente a la placa previa, una vez verificado el estado del paciente y de valores y de lavado del paciente, procedemos a inyectar el medio de contraste. Este medio de contraste deberá inyectarse en bolo, a presión constante, es decir, para adquirir un llenado lo más parejo posible. Sobre las dosis, se estima que se puede aplicar 1 centímetro cúbico o 1 mililitro, lo que es lo mismo, a razón de cada kilogramo de peso del paciente. En otras palabras,
Si el paciente pesa 50 kilos, se pondrán 50 cc o 50 mililitros de medio de contraste. La primera placa que se obtiene es la placa de minuto, o llamada placa de nefrograma. Se le llama nefrograma porque el nefrón es la unidad básica constitutiva del riñón y es allí donde ocurre la captación del medio de contraste. Por eso en esta primera placa se observa la silueta renal, dado a que su mayor componente, es decir, el componente principal del riñón, de la masa, es el nefrón. Por esa razón el riñón se ve opacificado y en esta placa se observan por tanto las siluetas renales, su aspecto anatómico y su ubicación relativa en el abdomen. Esta es la placa de 1 minuto. Continúa la placa de excreción o eliminación. Esta es la placa de 5 minutos. Realmente, después del primer minuto, se estima que comienza el proceso de excreción. Por esa razón, cuando nos pasamos del minuto, podemos encontrar a veces ya los cálices llenándose, y si nos demoramos un poco más, podemos observar la pelvis renal llena. Lo ideal por eso es tratar de ajustar el minuto a fin de que solamente se vea el parénquima renal en la placa de 1 minuto, es decir, en la primera placa. En la segunda placa, volvemos a comentar la de 5 minutos, ya en esa placa estamos viendo los cálices llenos, la pelvis renal y probablemente el tercio superior de los uréteres. En algunos casos se verá todo el uréter completo. Eso dependerá de la propia fisiología del riñón del paciente. Continuamos con la placa de 10 minutos, que es similar a la de 5 minutos. Diríamos que es la continuación de la placa de 5 minutos, en donde en esta placa, en la de 10, transcurridos 10 minutos, después de inyectado el medio de contraste, vamos a ver sencillamente que el uréter está más lleno, que la vejiga ya ha comenzado a llenarse, es decir, el proceso de represión vesical ya se ha iniciado. Esta es la placa de 10 minutos. Finalmente tenemos las placas de vejiga. En esta etapa obtenemos dos imágenes, una de la vejiga llena y la otra con vejiga vacía. En la primera, el radiólogo podrá observar la forma de la vejiga, su distinguibilidad, y en la segunda probablemente se observen algunos defectos de vaciamiento. La mucosa puede aportar algunos elementos de juicio cuando hay patologías a este nivel. También se observan si quedan residuos miccionales o no. La posición de la vejiga es importante para determinar si hay descenso vesical en algunos pacientes. Muy bien, hasta aquí la primera parte sobre este tema de urografía excretora. Los invito para que vean la segunda parte de este interesante tema, en donde estaremos hablando o dando a conocer algunos tips bien interesantes que le ayudarán a usted como tecnólogo a llevar a feliz término este examen cuando se encuentren en situaciones que no son las normales, cuando hay obstrucciones, cuando hay patologías, cuando hay calcificaciones que quedan montadas sobre estructuras óseas y que es importante despejarlas con el fin de clarificar si estas estructuras están o no dentro del trayecto ureteral, por ejemplo, o dentro de la vejiga, o dentro del mismo riñón. Bien, esto es todo por hoy. Hasta la próxima.